Así como es arriba, es abajo, dice uno de los principios, ¿no? Del que valió. Y en general, en todas las enseñanzas, ¿no? Hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Es ley. Desde este punto de vista, la resurrección de Jesús el Cristo significa también una resurrección o un renacer en nosotros. En esta etapa, y mientras vamos trabajando, para nosotros lo que puede significar es una dirección, es una indicación, un indicador. Hacia ahí es a donde vamos. Recuerda, ese es el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, ese es el camino, esa es la verdad, esa es la vida. Solo que hay que trabajar para eso. Eso no viene de gratis, hay que trabajarlo. ¿Sí? Hay que multiplicar los talentos. No basta con creer, hay que ser. Hay que encarnar. Hay que alcanzar en nosotros ese nivel llamado reino de los cielos. ¿Sí? El camino está dado. ¿Cuál es? Trascender el sufrimiento, morir y resucitar. Entonces hay personas que quieren renacer sin haber muerto, ¿sí? Y es más, sin haber despertado, porque la trascendencia del sufrimiento, la trascendencia del ego, de los yoes, la trascendencia de las sombras, del cuerpo, del dolor, ¿sí? Eso es despertar. Despierto, trasciendo el sufrimiento, muero, despierto, y renazco a la vida eterna, eso sería, ¿no? Entonces hay personas que no han despertado, no han muerto y quieren resucitar. O sea, claro, como dirección es correcto, como idea es correcto, ¿no es cierto? Pero como realidad no, ¿no? O sea, todavía nos estamos moviendo en esa dirección. Por eso trabajamos, por eso estamos aquí. Ese despertar comienza con el conocimiento de nosotros mismos. Se habla mucho del despertar, se enfoca de diversas maneras. Pero yo te digo, a los que están en el trabajo, en la escuela, ¿no? en el grupo, en la enseñanza, el verdadero despertar comienza con el conocimiento de ti mismo, de ti mismo. ¿Ok? Conocernos a nosotros mismos significa conocer a Dios en nosotros. Eso sería, ¿no? Y podríamos llamarle a ese estado crístico. En otras enseñanzas le llamarían estado búdico, nirvana. Nosotros también podríamos llamarle pues reino de los cielos. Esa es la dirección. Esa es la dirección. En esta gloriosa mañana vamos a ver un tema que nos hace aterrizar, ¿no? Salir de las quimeras, de las fantasías espirituales, ir más allá de los deseos o de los anhelos de despertar, ser, que es correcto tener ese anhelo, ¿no? Despertar, ser, trascender el sufrimiento, ser feliz, tener paz, ser uno con Dios, llegar a la verdad. Lo enunciamos de diversas maneras. Es correcto, ¿no? Esa dirección es correcta. Pero
Hay que recorrer el camino, insisto. Ir más allá de esos deseos, ir más allá de la imaginación, que muchas veces suplanta el trabajo real. Es decir, en mi cabeza yo imagino cosas, y esas cosas que yo imagino, ¿no? Esas cosas que imagino, yo creo que son realidad. Cada quien es libre de pensar, sentir y hacer lo que quiere, etc. Los que estamos en el trabajo tenemos libertad, pero una libertad en la cual la base fundamental es la conciencia, no la imaginación. Imaginar es, por ejemplo, creer que porque hay una conjunción planetaria mi conciencia se va a despertar. Eso es una imaginación, ¿sí? ¿Cuántos tipos de conjugaciones planetarias, etcétera, han habido? Es cierto que influencian los astros en las personas, pero el despertar es un fenómeno íntimo, ¿sí? Es un proceso personal para ser trabajado. Si Dios nos hubiera querido conscientes, nos hacía conscientes y asunto resuelto. Si no lo hizo es porque nosotros somos esa semilla que debe transformarse en el árbol. Hemos venido como semillas. En eso estamos. En eso estamos. Entonces, pues, trascender el ego, los yoes, las emociones negativas, el cuerpo dolor, la sombra, significa en esencia, englobándole alguna palabra, la muerte del ego, ¿no? O el despertar, o la muerte del ego, ¿no? Y de ahí vendría el renacer, el resucitar, digamos. Teniéndolo claro, teniendo que es un trabajo que hay que realizar, visto así, vamos a tocar ahora un tema que resulta importante para nuestro trabajo interior. ¿Sí? El tema está conectado con la libertad interior, pero el enfoque que le vamos a dar es en qué parte de tu ciudad interna vives, o si quieres, la ciudad interior. Como todos los temas que tratamos, pertenecen a la enseñanza, a la sabiduría, a la filosofía perenne, al trabajo, ¿sí? Lo que yo hago es, desde siempre, desde que tengo uso de razón con viso de conciencia, es amar este conocimiento, tratar de comprenderlo, introducirlo en mi corazón y en mi sangre y compartirlo. Eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy diciendo que esta enseñanza no me pertenece, por si acaso. Es una enseñanza sagrada, dicha desde hace miles de años, de miles de formas diferentes, y que yo estoy seguro que las vienes escuchando desde hace miles de vidas, pero te has olvidado. A ver si en esta avanzamos algo más. Bien, en el trabajo, el hombre, el ser humano, es definido ante todo por lo que come, por lo que respira y por dónde vive. No vamos a entrar a hablar del alimento como comida, de la octava de la respiración, ni de la percepción de impresiones, del alimento de las impresiones. No, no vamos a hablar eso. Pero queda la idea, ¿no?, que en el trabajo definimos al hombre por lo que come, por lo que respira y por dónde vive. Pero enfocado de este modo, el que vamos a desarrollar. Es decir,
encarar esta temática psicológicamente, en el sentido profundo, en el sentido esotéricamente, si quieres. El verdadero sentido de la psicología no es pues la psicología contemporánea que empieza a desarrollarse con Freud, Adler, Jung, no, Lacan, no, conductismo, psicoanálisis, psicología humanística, no. La psicología data de miles de años, existía antes con otras formas. La meta suprema de la psicología era el conocimiento de sí mismo, ¿no? La verdadera psicología, la esotérica, y conocerse a sí mismo es conocer a Dios en ti. Entonces, pues, ¿qué comes? ¿Qué respiras? ¿Dónde vives? Permíteme que te pregunte más enfocadamente. ¿Qué comes psicológicamente? ¿Qué respiras psicológicamente? ¿Dónde vives psicológicamente? ¿Sí? ¿Te has puesto a pensar alguna vez? A ver, supongamos que a una persona le gusta mucho alimentarse de emociones negativas. Supongamos que esa persona se deleita, ¿no? Con excesivos y desdichados pensamientos. O supongamos que le gusta oír relatos negativos, chismes, rumores desagradables sobre las otras personas. Digo esto porque algunas personas solo se alimentan psicológicamente de impresiones desagradables, de críticas, de juicios, de observaciones desagradables. Se sienten atraídas por situaciones desdichadas, molestas. Gustan de las cosas desagradables. Gustan del hablar negativamente. Otras están cargadas de resentimiento, de queja, de culpa. Ese es su alimento psicológico. Además, hablando psicológicamente, respiran no la verdad, sino respiran cosas falsas, mentiras, cosas desagradables. Y ahora te pregunto, ¿dónde vives tú psicológicamente? ¿En qué parte de ti mismo, en qué parte de ti misma vives? ¿En qué parte de tu ciudad psicológica vives usualmente, generalmente? Te estoy preguntando. Cada persona tiene un espacio, vamos a llamarle una ciudad psicológica, mucho mayor dentro de sí, ¿no? De la que conoce en sentido físico. Tú conoces tu ciudad exterior, ¿cierto? Bueno, te digo, pues internamente tienes una ciudad inmensa. Yo te pregunto, ¿en qué parte de tu ciudad vives? Cuando una persona empieza a observarse a sí misma, discierne que tiene en su persona un espacio psicológico distinto del espacio físico. Hay un espacio, hay un lugar, un ámbito, un espacio psicológico. Comprende, ¿no? El que se va observando,
ya va comprendiendo el significado de estar en un buen lugar o en un mal lugar en sí mismo, en un determinado momento. Puedes estar en un buen lugar, en un muy buen lugar dentro de ti mismo, de ti mismo. Puedes estar en un mal lugar o en un muy mal lugar dentro de ti, en determinados momentos, ¿no? Esto es una analogía del mismo modo que puedes estar en una calle peligrosa, oscura, ¿no? En un barrio rojo, amenazante, siniestro, en un lugar lleno de ladrones, asaltantes, pistoleros, vendedores de droga, prostitutas, ¿no? En el sentido externo uno podría meterse a un barrio bajo, ¿no? Mala iluminación, poca vigilancia policial, pululan los malhechores, los zampores, los ladrones, los matones, gente con cuchillos, vendiendo drogas en las esquinas, ¿sí? Eso pasa en una ciudad, pero también en una ciudad tiene sitios tranquilos, con cierta vigilancia policial, con ocasionalmente por ahí algún robo, algún arranchón, algún celular, cosas. Pero también existen barrios muy bien resguardados, residenciales, con paisajes bonitos, donde no existe para nada ese tipo de oquedad, de oscuridad, de violencia, de delincuencia, ¿no? Eso es afuera, ¿ok? Eso lo entiendes, pero se necesita mucho tiempo para comprender que dentro de ti puedes estar en un lugar peligroso, siniestro, dentro de ti, y puedes darte cuenta de que puedes y tienes que salir de esos lugares que solo te traen desdicha y mal. Con la autoobservación consciente, permanente, ¿m? Al cabo de un tiempo, podemos lograr una relación más objetiva con nosotros mismos, en el sentido de darnos cuenta a ratos que estás en un mal lugar dentro de ti misma, que estás rodeada, que estás rodeado, que estamos rodeados de yoes malos, yoes malignos, malandrinos, y que por lo tanto debo salir de ahí y además debo caminar con cuidado, con extremo cuidado, con sigilo, exactamente, como si estuviera en un barrio de mala fama, rodeado de gente de pésimo aspecto, malhechores conspicuos, gente de mal vivir agresiva. Yo me doy cuenta que he caído ahí caminando en la ciudad, me he metido por uno de esos barrios. ¿Qué hago? Me retiro lo más cuidadosamente posible. Ya no me meto más porque adentro ya no salgo. Me trato de salir de esos lugares externos, de esa ciudad. Internamente muchas personas no hacen nada por salir de esa ciudad. Como les gustan las emociones negativas, como se llenan de esa adrenalina que produce el miedo, la frustración, la desesperación, cortisol, me lleno de esas sustancias que me hacen sentir vivo, pero destruyéndome, destruyendo la esencia divina que soy. Así no es, así no es. Entonces, pero lo extraordinario es que, ¿no? Muchas personas se dan cuenta en esta metáfora cuando están en un lugar feo, en un barrio picante, ¿sí? En un barrio sórdido, pero la gran mayoría no se da cuenta que tiene una ciudad psicológica
y como digo, tal vez mucho más extensa, en la cual viven en el mundo externo y que no conocen. Ahora bien, todos los ángeles y demonios están en esa ciudad, en esa comarca, en esa ciudad psicológica, a la cual, repito, penetramos, ¿no? O sea, logramos darnos cuenta que estamos ahí por medio de la observación consciente. ¿Por qué digo observación consciente? Porque como saben, todas estas cosas están de moda ahora, y si bien autores como Eckhart Tolle, por ejemplo, ¿no? Con gran lucidez y maestría exponen enseñanzas, muchas personas lo leen a la ligera y por postear en su muro, por aparecer sabios, ya sabe que inmediatamente colocan, por ejemplo, hablan de la observación como si supieran qué es la observación. ¿Y qué resulta? Que terminan observándose con el propio ego, terminan observándose con el propio yo. El yo angustiado dice, yo estoy angustiado. Sí, yo me observo, yo estoy angustiado. ¿Quién observa? El yo observador no habla. Ese es el yo angustiado. Está con el yo colérico y ¿qué dice? Yo me doy cuenta que yo estoy con cólera. ¿Quién observa? ¿El observador, el testigo? ¿El supremo saxi? No, no. Es el propio yo el que se observa. Y así sucesivamente. Entonces, la observación es una ciencia y un arte que requiere conocimiento. No es cuestión de observarse en el sentido de observarse o autoobservarse con el propio yo, ¿no? Ya lo dije, el yo de la angustia se observa y dice yo estoy angustiado, y el yo miedoso dice yo estoy miedoso o yo tengo miedo. El yo depresivo se observa y dice yo estoy deprimido o yo estoy deprimida. Eso no es observación. La observación consciente es otra cosa. Pero como yo no sé, yo leí ahí y ya creo que sé. Y si yo le digo esto, me responden, esa es tu verdad. Así está de moda eso. Esa es la verdad para ti. Dice, ¿no? Para mí la verdad es, esa es mi verdad. Mi verdad es que yo sí me observo. Es como que esa pregunta, esa respuesta vale si yo, por ejemplo, le pregunto a una persona y le digo, ¿cuál te gusta más? ¿O cuál es más rica? ¿Cuál es la fruta más rica? Le digo, ¿o cuál, más rica, la manzana o la pera? Y ahí sí funciona. La persona me puede decir, para mí la manzana. Y yo le digo, no, la pera. Y ahí me dice, no, para ti será la pera, para mí la manzana. Es válido, ahí sí es válido. Pero si yo, por ejemplo, te digo, el guachinango es un pez, y tú me dices, no, es un reptil. Y yo te digo, no, es un pez. No, esa es tu verdad. Para ti será un pez. Para mí es un reptil. Esa es tu verdad. ¿Ahí funciona? No. Pero actualmente se está imponiendo esa forma de pensamiento relativista para conducir al extravío y a la oscuridad. ¿Por qué? Porque imagínate, Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él, el hombre número 8. Y la vez pasada alguien escribió en un muro como que ¿no? La verdad es relativa, ¿no? Algo, pues, más que nada hablaba de la verdad lógica. Y entonces por ahí se me ocurrió decirle, pero habría que ver, ¿no? Yo creo que para hablar de la verdad hay que meditar. ¿Por qué? Porque la verdad es algo interno, algo interior. De la verdad no se puede hablar. Cuando Poncio Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Qué le responde Jesús? El Cristo. Cristo calla.
Entonces, esa persona que escribió eso de la verdad, así, sí, ¿no? Desde el punto de vista de la lógica, yo le dije, hay de meditar, ¿y qué me dijo? Se molestó. Me dijo, esa es tu verdad, ¿no? Yo tengo mi verdad. Como digo, eso funciona cuando las cosas son subjetivas. Pero yo no puedo decir, por ejemplo, imagínate a Galileo Galilei, que decía que la Tierra se mueve, y lo obligaron a retractarse. Y él seguía diciendo, es por si mueve, pero se mueve, ¿no? Entonces, claro, los tiranos, igual que Copérnico, podrían haber dicho, esa es tu verdad. Mi verdad es que no se mueve, así es que te quemo vivo. ¿Comprenden lo que quiero decir? Hay que salir de ese relativismo. Hay que salir de ese relativismo. En ciertas cosas sí, ¿no? En ciertas cosas sí. Como decía, tú me dices de repente, bueno, la mayoría son de México, y decir, por ejemplo, eh, ¿no? Las Chivas son mejor que el Monterrey, ¿no? No, tú ahí me puedes discutir. No sé si Acapulco tiene un equipo, pero debe tener. No, el Toluca, tú me puedes decir, o Sandrita puede decir, no, el Peñarol es mejor que el Nacional. Podemos discutir. No, perdón, ya, bueno, al revés dicen, el Nacional es mejor que el Peñarol. Ahí podemos discutir, ¿sí? Pero si yo te digo, Peñarol es un pelotón de aniquilamiento, entonces ya eso, y tú me dices, no, es un equipo de fútbol, esa es tu verdad, te digo. Mi verdad. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Si me entendieron, podemos entendernos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la verdad es una, está dentro de ti y es Dios en ti. Y punto. Ay, no hay que sí, que tu verdad, medita pues. Medita y encuentra dentro de ti. Y entonces, repito, a Cristo le pregunta, ¿cuál es la verdad? Cristo calla. Lao Tse comienza el Tao Te diciendo, el Tao del que puede hablarse ya no es el Tao. O sea, la verdad que la que puede hablarse ya no es la verdad. Porque es íntima. Bien, aclarado estas dos cosas acerca de la verdad y de la observación, tiene que ser consciente. ¿Sí? No hay ahí que no, para ti será consciente, para mí no será consciente. No, no es así. Bueno, lo cierto es que en esta enorme ciudad, llena de barrios, villas, residencias, condominios, tugurios, malolientes, esta ciudad inmensa poblada por todos los demonios y ángeles que puedas concebir, ¿no? Esa ciudad yo la necesito conocer, esa ciudad yo la debo conocer mediante la observación de sí. Y tú me dirás, ¿por qué es que tengo que conocer esa ciudad y esos barrios bajos? Es decir, esas pasiones, esas emociones negativas, odios, angustias, ansiedades, violencia, miedos, cobardías, soberbia, vanidad, envidia, celos. Todos esos habitantes están en la ciudad interior. ¿Y por qué lo tengo que conocer? Por una razón muy simple. Porque uno, esos son agregados psicológicos. No naciste con eso. Repito, esos son agregados psicológicos, tú no naciste con eso. Por lo tanto, tienes que desprenderte de ellos. ¿Por qué? Porque te impiden encontrarte con tu Dios cara a cara. Lo que no eres, el ego impide que te encuentres con tu yo real o verdadero. Pero ¿por qué tengo que conocerlos?
Tienes que conocerlos para poder desactivarlos, por decirlo así. Tienes que conocerlos para trascenderlos. En otro lenguaje, todos estos agregados psíquicos, ego, o los yoes, como le llamamos, ¿no? Porque el ego no es uno, es muchos. Todo el ego, la sombra, todos los aspectos reprimidos de tu individualidad, ¿no? Represión de la creatividad, de la sexualidad, del erotismo, represión de la parte femenina, ¿sí? Represión del verdadero yo. Todo lo que has reprimido constituye la sombra y desde ahí busca destruirte. O sea, se va al inconsciente, ¿no? Eso está en el inconsciente. Y preguntas, ¿por qué tengo que conocerlo? O mejor dicho, ¿por qué tengo que echarle la luz de la conciencia? ¿Por qué tengo que echarle la luz de la observación a estos aspectos? ¿Por qué? Te lo resumo en una frase. La iluminación es hacer consciente el inconsciente. ¿Ok? Entonces, si en tu inconsciente, igual que en el mío, pululan los celos o la envidia, la fatuidad, el sentimiento de yo tengo razón, tú estás equivocado, predominan la angustia, la depresión, la mentira, la vanidad, la pereza, el miedo, la codicia, la lujuria, predominan y están en el inconsciente. Por más que yo medite, ponga mi incienso, imágenes de Buda y de Krishna y medite, no limpio el inconsciente con eso. No, el inconsciente, las tinieblas del inconsciente han de ser iluminadas con la luz de la suprema conciencia. ¿Y cuál es esa luz de la suprema conciencia? Esa es la observación, el observador. Es ahí la suprema importancia. Es ahí por qué te digo que observarse no es mirarse con el propio ego, sin saber qué estoy haciendo, pero yo creo que sé. Teniendo esto claro, ¿no? Entonces, hay una ciudad entera dentro de mí con diversos barrios que yo debo conocer para trascender, porque se está diciendo bien claro, ¿no? Iluminación es hacer consciente el inconsciente. O como decía el amado Gautama Buda, iluminación es el fin del sufrimiento. O como decía San Pablo, todo aquello que es expuesto a la luz se convierte en luz, como quieras. Pero tú me echas luz ahí, luz de la conciencia, no palabras. Soy positivo, soy positivo, soy positivo, todo es perfecto. ¿Eso qué? Eso es luz, son palabras. Me dirás lo que está de moda, son vibraciones. ¿Y cómo esas vibraciones modifican al inconsciente? Porque esas palabras no penetran a lo profundo. O que ya no es la luz de la conciencia entonces. La conciencia, la suprema luz de la conciencia. Rasgando, iluminando y trascendiendo, ¿no?, la oscuridad, las tinieblas del inconsciente, del ínfero. Continuando con nuestra metáfora de la ciudad. Si un hombre es atacado en un barrio de mala fama, se mete en un barrio esos, ¿no? Y lo asaltan, más allá le quitan hasta los zapatos, por ahí lo quieren cortar, ¿no? ¿Qué dicen las personas? Oye, pero ¿cómo se te ocurre meterte a ese barrio? ¿No sabes que ese barrio es fregado, ese barrio es picante? ¿Cómo se te ocurre? No, dice, ¿para qué habrá ido allá? No, yo no entiendo por qué se mete a esas calles sabiendo que esos barrios son malos, ¿no? Son de gente maleva, ¿no? O sea, ¿cómo se mete por ahí? No entiendo. No, no, hay que tener dos dedos de frente para meterse a esos barrios. ¡Qué bruto! Pues ahí le ha robado el celular, ahí a mi sobrino le han hecho esto.
¿no? Y a él ayer lo han asaltado, le han metido golpes, lo han dejado tirado en la pista. ¿Cómo se mete? Uno dice que es bruto para meterse a esos barrios, ¿no? O sea, yo no entiendo para qué. Eso lo entendemos claro. Pero a veces estamos tan dormidos, tan muertos, psicológicamente hablando, en cuanto a nuestro estado interno me refiero, tan ignorantes de nuestra ciudad interior, que apenas comprendemos esta metáfora que estoy planteando, ¿no? Este paralelo. Luego, en la medida que vamos trabajando y que nos vamos observando esta metáfora, este símil, ¿sí? Empieza a cobrar vida. Empezamos a dar cuenta que es un símil que tiene valor para nuestro mundo interior, pero es pasado un tiempo en el trabajo, ¿no? Pasado este tiempo, aquel hombre, aquella mujer, entonces, o tú, a ti que te estoy hablando, te empiezas a darte cuenta y a conocer tu ciudad psicológica, en qué barrios tuyos vives, es decir, entre qué yoes estás. ¿Sí? Te empiezas a dar cuenta, ¿no? Y entonces, a la luz, repito, que proviene de la observación consciente, vas a conocer dónde estás, cuánto, cómo debes cambiar, qué debes cambiar, cómo debes salir, cómo debes retirarte y dejar que esos delincuentes sigan alimentándose con tu energía. Es decir, tú trabajas, ganas tu dinero, vienen, te roban y se lo llevan y ellos viven bien. Eso mismo hacemos psicológicamente. Nosotros en el trabajo tenemos lo que sería la meditación excelsa que se llama recuerdo de sí. El recuerdo de sí automáticamente te coloca en la parte más alta, más bella, más poderosa de tu ciudad interior. Automáticamente. ¿Sí? Por eso trabajamos nosotros de uno u otro modo el recuerdo de sí. Y la observación de sí te permite, porque tú tienes que recuperar toda la ciudad, ir conociendo cómo es y cómo funcionan los barrios bajos de tu ciudad interior, echándole luz para transformar en luz. Nuestra meta es hacer consciente el inconsciente en todas estas partes sórdidas. No hablo del inconsciente superior, ¿no? Mente cósmica, divina, universal, esa es otra historia. En fin, entonces aprendamos ¿no? A recordarnos a nosotros mismos. Cuando estés en tu ciudad interior, recuérdate a ti mismo. En un momento que tú te halles en un barrio bajo, te empiezan a acercar los malevos, los ladrones, los truanes. Y entonces tú te recuerdas a ti mismo. Esto es, sales disparado porque tienes el poder y te colocas en la parte alta de la ciudad donde jamás llegarán, ni llegan, ni han llegado. ¿No? Es decir, cuando estás en un mal lugar psicológico, el recuerdo de sí te coloca en un buen lugar psicológico. Y obviamente el recuerdo de sí no es una cosa mental tampoco, ¿no? Y así conocerás lo que significa el silencio y lo que significa el tacto para contigo mismo. Te callas, te repliegas, dejas el ruido aparatoso, te repliegas en silencio a ti mismo, a ti mismo. Bueno, lo cierto es que así como afuera yo puedo, cuando me doy cuenta que estoy en un barrio con gente así calladito, no llamo la atención, no meto ruido, me repliego y me voy a un mejor lugar. Internamente decimos, me recuerdo a mí mismo, es decir, recuerdo el sí que soy, me despierto y me elevo, cosa que no es permanente, son instantes.
¿sí? Son instantes. Es lo mismo, ¿no? Que si estuviéramos en apuros en el espacio externo y supiera muy bien, ¿no? En la parte externa de mi ciudad, qué hacer, cómo me repliego, cómo me voy despacito, sin llamar la atención de los truanes, de los malhechores, ¿no? De los rufianes. Si no puedes entender el espacio psicológico, puedes comprender, ¿sí?, los diferentes yoes que están en ti. ¿Qué son los yoes? Los yoes es el ego. Lo que pasa es que el ego no es uno. El ego es muchos. El ego es legión. Solo que en el trabajo, en vez de decirle ego 1, ego 2, ego 3, o ego del miedo, ego de la soberbia, ego de la cobardía, ego de la vanidad, le llamamos yoes. Yoes. Bien, la pregunta es esta, ¿no? ¿Cuáles son en el presente los yoes más próximos a ti? ¿A qué se asemejan estos yoes? ¿Sí? Te puedes hacer, mira, exactamente las mismas preguntas como si fuera la ciudad externa física, ¿no? Es como que estás en la ciudad, en la parte externa, te ha tocado ir al centro y de ahí por uno de los barrios más o menos a comprar no sé qué, y la cosa es que te preguntas ahí, ¿dónde estoy? Este es un barrio medio, creo. ¿Con qué clase de gente estoy en este momento? Ya hice la compra, ¿qué? ¿Me voy a quedar ahí conversando en la esquina con el traficante? ¿Voy a ir a la vuelta donde me han dicho que asaltan? No, pues, no. Me pregunto, ¿dónde estoy? ¿Con qué clase de gente estoy? ¿Me interesa estar bien con ellos? ¿No estar con ellos? ¿O me siento bien al estando con ellos? ¿Me siento bien y me interesa estar con ellos? No, no es cierto. Te gusta estar con un tipo que sabe que está armado y que de repente te puede asaltar? ¿Te gusta estar así? No, no es cierto. O con el otro que está viendo cómo estafarte, o con el que te quiere vender algo falsificado y a la fuerza te lo quiere vender. ¿Te gusta estar ahí? No, no es cierto. No, por supuesto que no. Entonces tú te vas a observar y así como te darías cuenta en la ciudad externa de todo lo que esto significa, ¿no? Eh, lo vas a hacer internamente. Cuando tus relaciones con tu vida interior, con tu espacio psicológico interno, llegan a ser tan vívidas y reales, ¿no? Como cuando lo tienes en el mundo exterior, porque en el mundo externo la cosa es vívida, es real, la ves, la sientes, la palpas. Entonces, cuando internamente sientas eso, te des cuenta, así como ese tipo que tiene un arma es peligroso, como que el estafador te va a mentir, te va a engañar y que es peligroso. ¿No? Y el otro que tiene el cuchillo y que quiere ponértelo al cuello para robarte es peligroso. Cuando tú te des cuenta internamente, cuando estás con el yo de la preocupación, cuando la vocecita de la mente te está diciendo no puedes, no eres capaz, esto es muy difícil para ti. Todo el mundo es un idiota, tú tienes razón. ¿Sí? Cuando dices estoy deprimido, Dios mío, quisiera morirme, no soporto más. Igualito, si te das cuenta que esos son peligrosos, igualito que los otros maleantes de afuera, podemos decir que ya empezaste a entender o ya entiendes el significado del trabajo. Este trabajo es interno, psicológico, esotérico, versa sobre el conocimiento de sí mismo. Yo te pregunto, ¿no? ¿A qué yo es en ti? Tú le darías tu consentimiento. ¿Con qué yo serías discreto? Lo aguantas porque, en fin. ¿Y a qué yo evitarías?
así como evitas al delincuente armado, al traficante peligroso, que yo es así evitarías, a toda costa. Te pregunto, en este instante, ¿en qué lugar de ti mismo vives? ¿En qué parte de tu ciudad estás ahora? Vamos a quedarnos un minutito en silencio, respirando, mientras vas mirando tu mundo interior, y dime en qué parte de tu ciudad te encuentras en este momento. Vamos. Mira tu ciudad interna. Te pregunto, ¿son aconsejables? De repente, en este momento, como estamos en este trabajo, tal vez estés en un buen barrio, sí. Pero en general, toda esta semana, ¿son aconsejables esos Joe? ¿No? ¿En qué lugar de tu barrio de mala fama puedes haber estado viviendo la semana pasada, por ejemplo, o esta temporada? Porque a ti te puede parecer inicuo, ¿no? Pero, por ejemplo, la preocupación. Demasiado preocupado por el COVID, preocupado, no sacas nada preocupándote. ¿Ok? No te digo que no seas responsable. Lo que digo es preocuparte. ¿Mm? Preocupado, demasiado apegado a una persona que se fue, apegada, mortificada, ¿sí? O de repente pintando por ahí la tristeza, la angustia, la depresión, o muy intolerante, impaciente, agresiva, agresivo. Esos son yoes, todos esos son yoes. No eres tú, ¿no? Tú eres tu yo real, pero no me vengas que yo soy mi yo real y no me importa, no, no, no. ¿Por qué? Porque el yo real no es una creencia, que tú digas yo creo en el yo real y ya con eso, ya. No, es un estado real. Pregunto, ¿en qué lugar de ti mismo, de ti misma, estás? ¿Qué barrio de mala fama has visitado últimamente de repente? ¿Estás de acuerdo conmigo que hay mucha gente que vive en los barrios bajos de tu ciudad interior, es decir, de tu mundo psicológico, el que te lleva a la decepción, al despecho, a la depresión, a la tristeza, a la agresión, al desencanto, al miedo, al odio, o a la impaciencia, a la intolerancia, a la sospecha, al sentimiento de tener razón y los demás están equivocados? ¿Sí? Esos no son buena compañía, no estás en un buen barrio. Mira, todas las formas de envidia, celos, intolerancia, ira, angustia, despecho, ¿no? Y todas las cosas mezquinas que están en ti mismo, en mí mismo. ¿No crees que esos son los barrios bajos? Y el trabajo se inicia, ¿no? En, en el fondo, el trabajo se inicia ahí, el trabajo de la observación sobre todo, en los barrios bajos de nuestro país psicológico, porque ahí hay cosas valiosas para trabajar, ¿sí? Para trascender. Es la segunda fuerza que tenemos que vencer. Los que están en el trabajo más permanentemente saben que existen tres fuerzas. Es la segunda fuerza.
¿sí? Bien, entonces, en la vida, ¿no? Eh, eh, físicamente hablando, ¿no? Visitamos las mismas casas, los mismos lugares, ¿no? Casi siempre. ¿Sí o no? Tú vas a tu casa, no vas a otro. Tal vez visites a un primo y luego a un amigo y luego vas al supermercado y luego a otro supermercado, no importa, pero a fin de cuentas, ¿a dónde vas? A tu casa, a la del primo, del otro primo, del amigo, al supermercado, ahí ve. Los mismos lugares, al parque tal, ahí vas, ¿no? Los mismos lugares. Lo mismo ocurre psicológicamente hablando, ¿sí? Visita los mismos lugares, es decir, caes en los mismos estados internos. Pero el espacio psicológico, ¿no? No es visitado por el cuerpo físico, obviamente, sino por la mente, por las emociones, por los sentimientos, por las sensaciones. Este mundo invisible, esta ciudad psicológica, es muy real. Es tan real, yo digo, llega a ser mucho más real que el espacio físico. En el lugar, no, es mucho más real. La pregunta sería, pues, siempre eso. Y esa va a ser la tarea. Te vas a preguntar, ¿en qué lugar de mi ciudad interna estoy ahora? Esa es la tarea espiritual para la semana. Te vas a preguntar 5, 10, 20 veces al día, ¿en qué barrio estoy? ¿Y qué gente hay en este barrio? Estoy en un barrio bajo, de baja energía, con un malhechor que se llama tristeza, que me quiere tirar abajo. Hay otro truán que se llama ahí depresión. En la esquina está el despecho, la decepción. Y, y dando la vuelta me encuentro con la desesperanza, con el ladrón de la ladrona de la desesperanza. Cuando me voy corriendo de ese barrio a otro sitio, llego al otro y ¿qué cosa está? La decepción, la intolerancia, la culpa. Entonces te vas a dar cuenta, vas a decir, oh, estoy en el barrio bajo de mi ciudad. ¿Sí? Entonces lo que interesa es eso, que te des cuenta y te preguntes eso, ¿en qué lugar de mi ciudad interior me encuentro ahora? ¿Sí? Es muy importante que te des cuenta y que sepas en qué parte de tu ciudad psicológica estás. Y esto se vuelve más importante en la medida que le das valorizando y comprendiendo las enseñanzas, estas enseñanzas del trabajo. El trabajo trata, hemos dicho, de tu mundo interior, de tu realidad interior, de tu realidad psicológica, entendiendo por psicología la meta suprema del conocimiento de sí mismo. ¿Sí? Obviamente en el trabajo esto lo explicamos también desde la perspectiva de los centros, cosa que no vamos a ver ahora. Pero la pregunta central ya para ir terminando, tú debes preguntarte en realidad de dónde estoy, ¿no? Pero desde la perspectiva, obviamente, de tu espacio interior. Y solamente ahí el ir vislumbrando lo que es la observación de sí te puede llevar a eso, ¿no? En el trabajo hay algo curioso. Cuando estudiamos los centros, o sea, el centro intelectual, donde están ideas, intelecciones, juicio, raciocinio, análisis, síntesis, todas estas cosas, pensar creativo, etcétera, tiene una parte positiva, que es el sí, tiene una parte negativa, que es el no. Y ambos son muy útiles. Es el 1 y el 0 de la computadora, el sistema binario. Con eso funciona el pensamiento. No todo puede decir sí, no todo puede ser no. Se equilibra sí y no.
hay una parte positiva y negativa. En el centro motor también hay una parte positiva que es la acción, que es la actividad. Y hay una parte negativa que es el descanso, el reposo. Y también se equilibra. ¿Cuántas horas duermes? Entre que duermes, entre que descansas, en que te echas en la cama, en que te relajas. ¿Mm? Trabajan ambos lados. Y el centro emocional tiene una parte positiva, donde están las emociones, vamos a llamarle por ahora positivas, no superiores. Pero hay una noticia, el centro emocional no tiene parte negativa. O sea, el centro intelectual, el centro motor, hasta el centro instintivo tiene partes positivas y negativas, pero el centro emocional no tiene una parte negativa. Y entonces tú me dirás, ¿y el odio? ¿Y los celos? ¿Y la angustia? ¿Y la depresión? ¿Y la ansiedad? ¿Y la soberbia? ¿Y la pereza? ¿Y la codicia? ¿Y la gula? ¿Y la vanidad? ¿No son emociones negativas? Sí, pero no pertenecen al centro emocional. Los centros pertenecen a la esencia. Las emociones negativas son no nacidas. Las emociones negativas son adquiridas. Sí, adquiridas. Son agregados psíquicos. No naciste con ellos, felizmente. Pero son las que más joden, por supuesto. ¿No? Y a pesar de no tener en mi centro emocional una parte negativa, yo vivo en emociones negativas. No pertenecen de nacimiento al centro emocional, pero los he adquirido. Por eso digo, son agregados psíquicos. Como bien se dice en el sagrado budismo tibetano. Este invisible territorio psicológico interior en el que vivimos realmente nuestra vida. Ahí vivimos nuestra vida, en el interno. ¿Sí? Y en nuestro mundo interno. Nuestro cielo y nuestro infierno están adentro. No hablo del reino de los cielos, que son el centro emocional superior, el centro intelectual superior, ¿no? Es otro nivel. Pero en lo habitual, en la vida cotidiana, o estoy en emociones, vamos a llamarle positivas, o emociones negativas, destructivas, no, que son adquiridas, no nacidas, repito. Y también hay partes neutras, neutralidad emotiva, neutralidad afectiva, ¿no? Entonces, o vivo, estoy en el cielo, en el infierno, o en la boca del infierno, que serían las emociones neutras. Entonces, ¿qué pasa, no? En las partes, o en las diferentes partes o localidades de nuestro mundo interior, de nuestro espacio interior, obtenemos lo que hay ahí. Es decir, si estás en una parte baja de tu ciudad interna, es como estar en una parte baja de la ciudad, obtendrás un golpe en la cabeza, un corte en la cara, un balazo, Dios sabe qué. ¿No? Ahora, lamentablemente, por lo general, andamos por lugares desagradables y esperamos que la vida exterior sea agradable y placentera, ¿comprendes? O sea, internamente voy, frecuento, camino por barrios desagradables, es decir, emociones desagradables, lugares desagradables. Y estoy esperando tener una vida bonita, apacible, en paz, ¿no? Placentera. No es posible, pues. No, ¿cómo va a ser posible eso? ¿Cómo puedo esperar que las cosas mejoren si voy por el lado tortuoso, laberíntico, por el lado tenebroso de mi ciudad interior? Es decir, son las emociones negativas. Paro ahí, paramos generalmente gobernados por las emociones negativas, ¿no? Entonces, tan solo por medio de una sincera observación de sí, una observación consciente,
¿no? Podemos darnos cuenta que perdemos el tiempo internamente en nuestro mundo psicológico interior cuando andamos por esos barrios y además nos dañamos. Por más que pretenda yo disimular con una sonrisa, amarga sonrisa diría, claro, tengo la intención de ser positivo, pero no, en el fondo, mi mente y mi sonrisa están manchadas. Cuando, por ejemplo, tú cuando te encuentras en un mal estado, lugar psicológico, ¿no? Y empiezas a ver o aprendes a ver o a vislumbrar siquiera, ¿no? Mediante el desarrollo de la luz de la conciencia real, ¿no? Puedes, puedes salir de esos estados. ¿Sabes cómo se llama tu salvoconducto? Se llama valoración del trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos los yoes del trabajo. Los yoes que nos hacen recordar que tenemos que despertar. Los yoes que nos hacen recordar que tenemos que observarnos. Los yoes que nos hacen recordar que tenemos en este caso la tarea de mirar nuestra ciudad interior. ¿Por qué barrio estamos? ¿Con qué tipo de gente? Internamente hablando. ¿Sí? En fin, lo vamos a dejar acá. Pero antes tal vez quepa decir que tenemos, en cuanto a las emociones negativas, no reprimirlas, ¿no? Es fundamental que la trabajemos desde la comprensión y no desde la represión, repito. Tampoco desde la evasión o la imaginación eh, tontita, consoladora. Es decir, hay un estado de ansiedad y todo está bien, soy luz, soy positivo. No, no hay que soy luz. Observa con la luz de la conciencia. O de repente, no, esta emoción es mala, yo no quiero tenerla. No, yo soy positivo, yo trasciendo esto. Fuera, fuera, Satanás, fuchi, fuchi, estas emociones negativas. Pero esa no es la manera. Yo tengo que observar y comprender, ¿no? Es hacerla consciente, es darme cuenta. Eso es comprender. Eso es muy diferente de reprimirla simplemente. La comprensión es algo profundo, la comprensión es algo que yo entiendo con la mente, con el corazón y la actúo con el cuerpo. ¿Sí? Eso era importante decir en cuanto a las emociones negativas que son el infierno en la ciudad, ¿no? En nuestra ciudad interior. El origen de toda tragedia, sufrimientos, separaciones, líos de la familia, conflictos, mentiras, robos, crímenes. Bueno, la insanidad de la humanidad está sustentada en las emociones negativas, que justo no nos pertenecen. No nacemos con eso. En fin, entonces el trabajo pues enseña que la comprensión es una de las cosas más poderosas que podemos cultivar o trabajar. Es por eso que en Escuela Vida trabajamos 3 lineamientos claros. La observación de sí o contemplación o observación consciente, el recuerdo de sí o forma suprema o la meditación como recuerdo de sí y como fuerza neutralizante la comprensión. ¿No? Trabajamos esas 3 áreas. Entonces, comprender es algo cuando sale desde el fondo de tu corazón porque te has dado cuenta con la mente, te has dado cuenta con el corazón. Entonces, desde ahí yo actúo. Pero muchas personas actúan por temor al que dirán, o por perder la reputación, o por temor a la ley. No actúan desde su comprensión. ¿Comprenden la diferencia? Es decir, yo trato de sonreír
porque me han dicho que el inteligente sonríe, ¿no? Trato de sonreír para que no me vean los demás que estoy amargado y los que me envidian no se alegren con mi amargura, con mi tristeza. Entonces yo sonrío. Sonrío porque me han dicho que la sonrisa es de inteligentes y es una forma de autoestima. Entonces yo sonrío, pues. ¿Ok? Yo sonrío. Pero eso no. Mi sonrisa tendría que salir de adentro, de mi comprensión, ¿no? El señor Uspensky decía, ¿no?, que el hombre o la mujer más esenciales, o sea, lo que tienen más trabajada o desarrollada la esencia o ser esencial, siguen actuando de la misma manera a pesar de que las cosas cambien, ¿sí? Porque tienen valores, principios universales intrínsecos. El hombre va despertando, o podemos irlo considerando despierto, cuando ve el significado psicológico de la verdad y actúa desde la percepción interior de la verdad. El que no va despertando actuará desde la verdad que deriva de lo que le dijeron, lo que está de moda, lo que es viral, ¿sí? De lo que no produzca contrariedad en la gente, que no me pongan caritas molestas, sino que me den likes, por decirlo, ¿no? Hasta yo actúo para ahí, para afuera. Entonces, cuando un hombre comprende desde la percepción interior, por ejemplo, ¿por qué no has de robar? ¿Por qué no has de matar? ¿Por qué no has de, no? ¿Por qué no has de mentir? Pero desde adentro. Pase lo que pase, va a actuar así. No por miedo a la policía, no por miedo de irme al infierno, sino porque ya he comprendido que tú y yo somos uno. Mi despertar me va llevando a sentir el sentido de unidad. Entonces, somos uno. Yo no me voy a dañar a mí mismo, no te voy a dañar a ti, ni me voy a dañar yo porque también te daño a ti, ni te voy a robar a ti, ni te voy a mentir a ti. Todo es uno, todo es Dios a fin de cuentas. Yo comprendo. Y desde ahí no miento, desde ahí no robo, desde ahí no daño. Y no porque van a pensar mal de mí, o si robo me pueden meter preso. Y a este maldito lo odio, pero bueno, no, mejor no, pues me meten a la cárcel 30 años, ni de broma. Pero en mi corazón ya lo maté. Los mandamientos tienen una connotación psicológica, no solamente es matar físicamente, es matar psicológicamente, es robar psicológicamente, es mentir psicológicamente. Bien, lo vamos a dejar aquí. Entonces, el ejercicio espiritual o tarea es esta. Varias veces al día te despiertas. Está de más decirte que tienes que ser honesto, ¿no? Honesto, ¿qué significa? Que tú te descubres, ¿sí? En este momento, ¿en qué barrio estoy? Estoy en el barrio Tristeza y rodeado de, ¿no?, de un ladrón de energía que se llama tristeza, el otro se llama angustia, el otro se llama de repente depresión, ansiedad, ¿no? Estoy en la taberna de la preocupación, embriagándome copa tras copa de las ideas de preocupación, rodeado de malhechores igualitos, ¿no? Que son preocupación, desesperación, desesperanza, falta de fe. O sea, estoy en una parte de la ciudad bien jodida. Entonces yo me doy cuenta y lo registro, ¿no? Tal vez eso no sea estrictamente hablando la observación de sí, pero es la base suprema de la observación. En este caso vamos a llamarle constatación. ¿Ok? Esa es la tarea, ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar, ¿no? Eh, que estén bien, que estén en paz, que estén en dicha. Namaskar.